a empezar a abordar un poco sobre este tema. El lunes continuaremos, es una doble sesión, sobre los delitos electorales relativos a los medios de comunicación, ¿no? Involucrados en el ejercicio de lo que vamos a ver ahora, que es el modelo de comunicación política. Podríamos decir, hola Neymar, podríamos decir que de algún modo pues es un tema sencillo, en tanto que todo lo que los comunicadores hacen, que cualquier otra persona de las que sanciona el delito electoral penal, pues los involucraría, ¿no? Pero vamos a irnos con cautela para irlo desbrozando. Víctor, bienvenido también. Entonces, puesto que hay bastante tiempo, podemos justo entender cuál es el contexto del derecho sancionatorio en relación con el modelo de comunicación política. Así que no nos corre prisa. Yo estaré atento del chat y también si quieren intervenir en cualquier momento, eso lo hace mucho más fluido, entretenido y constructivo la clase, ¿no? Entonces, siéntanse con la confianza de abrir su micro y decir lo que quieran. Al fin que somos poquitos, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. Ciertamente hay una preocupación dentro del derecho electoral respecto de lo que se comunica, ¿no? Respecto de lo que políticamente puede llegar a influir eventualmente, sobre todo los temas que tienen que ver con las campañas políticas, ¿no? Sobre todo en ese momento, pero aquí veremos que abarca muchas otras cosas. Y también es cierto que vivimos un periodo de revisión, por llamarlo así, en el cual muchos de estos temas se han querido ir disminuyendo, ¿no? O sea, ustedes que, bueno, pues están justo más embuidos porque ya llevan, pues, algunas clases de este diplomado, se habrán dado cuenta que justo con la reforma electoral, concretamente con el Plan B, pues había una intención concreta de quitar los candados, ¿no? O sea, de eliminar las sanciones y bueno, todavía hay unas cosas que se están discutiendo, que todavía llegarán a la revisión constitucional de la Suprema Corte, pero lo cierto es que es un debate interesante que siempre que hay una reforma, pues se presenta. Hay quien comenta o dice que realmente este tema no lo vamos a reflexionar a profundidad sino hasta el 2025, porque ahora es demasiado coyuntural. O sea, estamos teniendo una reforma que se está presentando, pues en algunos casos hasta, vamos a decirlo así, de manera apresurada, y también estamos viendo pues esta lucha, ¿no? Entre jurisprudencias, entre sentencias y reformas, que igual pues no sabemos lo que ahora estemos analizando, si sobrevivirá al paso de los años. El derecho electoral siempre ha tenido esta característica de estar en constante revisión. Quizá es una de las materias que más se reforma y eso pues obviamente implica que estemos actualizándonos. Es por ello que pues estos cursos, estos diplomados suelen ser importantes, interesantes en esa tesitura. Nosotros mismos como profesores y profesoras investigadoras de la Escuela Judicial Electoral estamos hoy inmersas en un tema complejo, ¿no? Porque tenemos que estar actualizando los cursos. De hecho, se acaba de ofrecer esta semana un curso sobre la reforma, pero todos los demás cursos en cascada. La cosa es que si tú los modificas y después la Corte dice que no va, entonces tienes que irte para atrás otra vez, ¿no? Estamos así con esa cuestión. Pero lo cierto es que yo ahora hablo, digamos, desde esos dos derroteros o desde esas dos pistas, ¿no? Digamos, desde antes de la reforma y posterior a la reforma, ¿no? Y veo que como les estoy mencionando,
la tendencia es a reducir los candados. Ahora bien, aquí el problema, el tema, y lo he señalado ya en varios foros, es que no hubo una reflexión profunda, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones para quitar esos candados? Básicamente, se diría que habría, y eso justo no se dijo, pero se tendría que decir, se diría en condicional que una de las principales razones para quitar los candados es maximizar la libertad de expresión. Es decir, si ustedes en estos temas que les gustan a los constitucionalistas pusieran justo en una balanza, ¿no? Para un ejercicio de ponderación, cuáles son las dos cuestiones que se están enfrentando, pues estamos, por un lado, esa libertad de expresión que se tiene que maximizar, y por otro lado tenemos este tema de la equidad de la contienda. Son los dos principios constitucionales que se están enfrentando entre sí, ¿no? O bueno, la libertad de expresión, un derecho, y la equidad de la contienda, un principio, ¿no? ¿Cuál es lo que en el derecho electoral mexicano ha prevalecido? ¿No? Que son las cosas que se consideran pues, fundamentales o importantes a nivel constitucional. El que nosotros hayamos vivido tantos años y tantas décadas de esto que algunos autores denominan pues un tipo de sistema autocrático bajo la hegemonía de un solo partido político, donde las elecciones se simulaban, ¿no? Entonces, el provenir de ahí, las constantes reformas y cambios al sistema electoral nos trajeron hasta este punto de estar preocupados, porque en realidad sí se dé ese equilibrio, que no haya un partido que hegemónicamente empiece a tomar posesión, a hacerse cargo del modelo de comunicación política. Ese es el asunto, ¿no? O sea, no queremos que haya, ahora lo dicen con una expresión coloquial, que falte el piso parejo, ¿no? O sea, que haya alguien que abusivamente se adelante a sus contendientes, y entonces por eso este principio constitucional es sumamente importante, ¿no? La equidad de la contienda. Eso es lo que los penalistas llamarían el bien jurídico tutelado. O sea, es decir, eso es lo que el derecho sancionatorio electoral busca regular, o sea, busca evitar que alguien se adelante, que alguien pueda hacer llegar ideas políticas, sus propuestas de campaña antes que otros, ¿no? Esa es la cuestión. Y que haya periodos, eso también es una cosa de nuestro sistema. Quizá en otros sistemas no lo haya, pero nosotros cuando hemos implementado temas como el de la veda electoral, pues es porque creíamos que era importante que en ese periodo hubiera pues un momento de reflexión, un momento de tranquilidad en el que nadie te estuviera bombardeando con propaganda electoral y tú pudieras tomar la decisión más adecuada, ¿no? Esas es a grandes rasgos las ideas por las que se ha ido construyendo lo electoral en México, ¿no? Insisto, si uno casi tiende una línea hacia el pasado, pues se dará cuenta que se trata de eso, ¿no? Porque hubo un momento, pues que el partido en el poder ponía las reglas de absolutamente todo, ¿no? Entonces tenía controlados los tiempos de radio y televisión, tenía el control absoluto sobre la propaganda, tenía no solo eso, utilizaba recursos públicos para a través de la propaganda pública hacer también campaña electoral y un montón de medios que hacían imposible que partidos de la oposición pudieran soñar al menos con pues tener algo de presencia dentro del electorado para poder ser una opción, ¿no? Entonces, conforme fuimos reformando el sistema, fuimos generando estos mecanismos de control, diría alguien, pero bueno, en este momento, claro, las cosas se invirtieron y me refiero a que bueno, la transición democrática ya se había dado, pero digamos, concretamente una de esas fuerzas políticas al hacerse del poder,
pues, vio con malos ojos estos candados que paradójicamente ellos mismos habían propuesto cuando eran oposición. Eso es curioso. Y ahora los ven como un lastre, como un impedimento, y entonces tratan de quitarlos. Insisto, si las razones hubieran sido porque la sociedad mexicana ya es mucho más madura políticamente y no necesita ahora de estos candados, incluso liberemos la comunicación política y que la ciudadanía decida, ¿no? Si se trata de una falsa noticia, si se trata de un tema pues, de malinformación o un tema de una campaña negativa, como se llama, ¿no? De denostación hacia los otros. Bueno, que la sociedad decide, yo no voy a votar por un candidato o una candidata que está constantemente solo atacando a sus opositores sin hacer propuestas. Pero a mí me parece que todavía no tenemos esa madurez. Somos una democracia aún joven. Y aún teniéndola, hay temas que se salen de nuestro control, como el tema de la violencia política de género, ¿no? O sea, es claro que pues también requerimos de un tipo de fiscalización y en su momento de una sanción para quien utiliza estos recursos que, insisto, son públicos porque en algún momento esos recursos llegan a través de los partidos políticos a las campañas y lo deseable es que pues no se utilicen justo para generar lo que ahora el derecho internacional público, la Organización de las Naciones Unidas están muy preocupados, que es la generación de discursos de odio, ¿no? O sea, sería contraintuitivo que utilizáramos el erario público para apoyar o dejar que alguien apoye ideas que pueden hacer apología del crimen o incitar a algunas personas a cometer actos de violencia, ¿no? Entonces, por eso parece que aún falta, o sea, son necesarios aún esos controles, ¿no? Que son importantes, que debe existir un tipo de sanción, que tiene que estar ahí el derecho penal. Claro, esto, insisto, sigue siendo polémico porque, como ustedes saben, bueno, pues ha habido asuntos, ha habido casos en donde el Tribunal Electoral ha puesto a consideración de la Fiscalía General de la República si ciertas propagandas, ciertas noticias pueden ser incluso susceptibles de ser perseguidas como un delito, porque pues se compartieron algunas imágenes de alguna candidata en cuestión que no tenía nada que ver al cuento. Concretamente, pues el asunto, si lo conocen, pues tiene que ver con una persona que ostentaba buscando una candidatura y que en un medio de comunicación saca algunas fotos de años atrás cuando ella posó para una revista de caballeros y entonces hace esta distorsión, digamos, ¿no? En donde utiliza estas imágenes para denostar a esta persona y esta persona entonces denuncia los hechos y eventualmente el Tribunal Electoral dice, sí, me parece que entra dentro del tema de la violencia política de género, pero ya en una cuestión penal. Aquí el asunto es que dicen, y eso no es limitante, o sea, eso no hace que la libertad de expresión sea menor. Y bueno, pues justamente se denuncia a 3 de los comunicadores. Es un tema, insisto, polémico, porque, claro, nosotros dentro de ese ejercicio de tratar de tener la mejor práctica electoral posible, también tenemos que considerar que los propios comunicadores sufren mucha violencia también, ¿no? O sea, es decir, somos el país donde más periodistas mueren haciendo su ejercicio, ¿no? Entonces, la cosa no es sencilla porque en aras de tener el mejor espacio de información veraz y de calidad, pues a veces falta esta ética en la comunicación y entonces eventualmente pues tenemos que generar algunos mecanismos para poder controlar ese flujo, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, este es el planteamiento del problema, ¿no? Este es el asunto complicado.
por un lado, como les decía, una tendencia actual del gobierno actual a reducir esos candados. Por otro lado, una sociedad que me parece todavía no ha querido sumar, y como sociedad me refiero, o sea, a todos los que intervenimos en el asunto electoral, es decir, también partidos políticos, también medios de comunicación, ¿no? Que todavía falta, pues, entender que necesitamos plantear las mejores ideas para que el electorado pueda elegir entre las mejores opciones, ¿no? No entre los menos malos. Eso es lo que termina a veces pasando, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es básicamente la razón de ser de un derecho penal electoral tendiente a regular el modelo de comunicación política, ¿no? Entonces, planteado así el problema, vamos a tratar de analizar cuáles son todas las aristas que pueden darse en relación a este problema. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna cuestión? ¿Todo bien? Gracias, dice Víctor, Gabriel, Rosa, Isela, todo bien. Perfecto. Gracias, Neymar. Muy bien, bueno, entonces vamos a empezar con los conceptos o las nociones que son importantes para estos fines de explicar cómo es que este problema se origina o se genera, ¿no? Y posteriormente, bueno, abundaremos sobre algunas hipótesis. El modelo de comunicación política es un concepto constitucional, o sea, así se llama, tiene un nombre sofisticado, ¿no? Pero básicamente se refiere a todo lo que involucra la comunicación política en sentido normativo, ¿no? Es decir, todo lo que puede ser regulado por el derecho electoral, incluido el derecho penal electoral, que tiene que ver con el flujo de información. Entonces, este modelo de comunicación política ha llevado a un tipo de fiscalización. Como ustedes saben, en algún momento, pues eso generó una sala especializada encargada de monitorear este modelo de comunicación política, ¿no? Yo creo que aunque existe de manera formal este modelo de comunicación política, también existe un contexto mucho más amplio que a veces el ordenamiento no regula necesariamente, ¿no? Como ya les había mencionado, normalmente tratándose de derecho penal, de derecho sancionatorio, pues se tiene que estar obviamente a lo que es el estricto derecho, ¿no? O sea, tiene que estarse con apego absoluto a la ley. Entonces tiene que estar regulado para poderse sancionar. Pero eventualmente, como les decía, hay otros actos, otras cosas que salen más allá de esas sanciones y que conforman lo que podríamos denominar un modelo de comunicación política material. Sí, que esta es la cuestión más interesante, cómo se van de alguna manera vinculando ambos modelos, ¿no? En ese modelo de comunicación política material, pues podríamos considerar casi todos los actos de comunicación. Y aquí es donde me gusta mucho digamos, estudiar o esta parte del derecho electoral porque se vuelve sumamente multidisciplinaria, ¿no? Es decir, ya hablar de modelo de comunicación política supone considerar que tiene características de las ciencias de la comunicación. Es decir, estamos frente a un emisor, frente a un mensaje, frente a un receptor. Y esta cosa es muy importante también después cuando pasemos al derecho penal, porque detectar cuál es la fuente, dónde se origina la noticia, dónde se origina la información, qué tipo de información es. Se trata de una información noticiosa, se trata de una información editorialista, se trata de una opinión, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son sumamente técnicas porque la información tiene características y tiene un modo de construirse.
y esto va generando responsabilidades. En su momento, por responsabilidades administrativas o electorales, en otro momento puede llegarse a hacerse penales, ¿no? Y en esto normalmente pues están involucrados particulares, o sea, es decir, los comunicadores, los que conocemos como informadores, como formadoras, como periodistas, ¿no? Entonces, cuando a la Escuela Judicial Electoral le toca capacitar a este sector, pues tenemos que insistirles en que también pueden incurrir en un tipo de responsabilidad y que pues tienen que ser cautelosos con la información que hacen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eventualmente eso es poder, ¿no? O sea, una noticia, como ya lo comenté, mal elaborada, mal estudiada, poco respaldada, pues puede llegar a perjudicar a otras personas, ¿no? Su buen nombre, su fama, que esta es una cosa también polémica en el derecho electoral, porque mientras que en otros ámbitos del derecho ya ha desaparecido, pues toda esta cuestión del buen honor o del buen nombre, en el derecho electoral todavía persiste un poco, porque también les toca a ustedes, como a mí, vivir un periodo en el que la Suprema Corte, a mi parecer, y el de muchos otros que nos encontramos en el derecho electoral, la Suprema Corte, sin entender el contexto, se cargó la contradicción de criterios que había entre la Corte y el Tribunal Electoral a propósito del modo honesto de vivir. Entonces, no entendieron porque decían que era algo anacrónico, pero o sea, sí, en otros terrenos del derecho, claro que es anacrónico, en el derecho civil, claro que es anacrónico, ¿no? En el derecho laboral es anacrónico, pero en lo electoral no, porque era una forma en la que la justicia electoral podía de alguna manera, pues, advertir a la población a través de una sentencia, pues que un político pues no tenía, digamos, un historial del todo limpio para presentarse como una opción para dirigir, ¿no? a la sociedad. Es algo diferente, porque no es lo mismo que un particular, bueno, pues sí pueda tener, como dicen, cola que le pise, ¿no? Porque al final, pues los particulares, pues tenemos muchas cosas y ya las demás personas pues, van conociendo a una persona pública, a un político que quiere pues ostentar un cargo, ¿no? Me parece que es distinto y era una forma de poder, pues eso, como decía yo, advertirle a la sociedad. Entonces, al resolver la corte, sí, ya se pierde ese mecanismo y tendremos que generar otros mecanismos que permitan pues generar esa advertencia. Hay quien dice que pues fue un asunto político, ¿no? O sea, que fue un asunto más, no sé, de otra vez en la coyuntura electoral en la que nos movemos, pues que fue más bien una decisión personalizada, por decirlo así, ¿no? No lo sé, pero pues lo cierto es que nos toca a nosotros, digamos, rearmar todo el modelo, porque de alguna forma la idea era que este modelo de comunicación política estuviera apoyando, como decía yo, por un lado la equidad de la contienda y por otro lado, de alguna manera, pues, ¿cómo dicen? En el deporte, ¿no? Dicen el juego limpio, ¿no? O sea, esa es la idea, que hace mucha falta en materia electoral y política, ¿no? Es decir, porque a veces el derecho electoral se opera de manera abusiva, de manera ventajosa, ¿no? O sea, siempre como tratándolo de estirar, de encontrarle el hueco, ¿no? Entonces, estos mecanismos que jurisprudencialmente se han ido construyendo, pues son mecanismos que tratarían eso de sanear, esa sería la palabra, el derecho electoral. Ojo que para algunas personas, y también eso pues ha abierto una polémica por el famoso Plan C, piensan que estas atribuciones que el Tribunal Electoral ha tenido, ¿no? son
abusivas, ¿no? O sea, decir que el Tribunal Electoral eventualmente, pues, hay a través de sus sentencias, de su jurisprudencia, tratado de generar un poco más de juego limpio, se ve como un asunto de extralimitación de este órgano. Es una discusión que, insisto, llevó al tema de la reforma y que apenas ayer pues vimos que al parecer por el momento no prosperó, ¿no? O sea, no prosperó, pero sin duda, si lo leen ustedes en un contexto amplio, pues volvemos como a la situación esta de que estaba yo diciendo, de quitar candados, de allanar el camino, ¿no? De hacerlo más sencillo para una de las fuerzas políticas, ¿no? Utilizando, bueno, pues los mecanismos del derecho parlamentario, ¿no? Eso es lo que me parece. Que bueno, ha sucedido en otros países y algunos teóricos le llaman eso el constitucionalismo abusivo, le llaman así, constitucionalismo abusivo, ¿no? Utilizando el mismo derecho constitucional, pues en este caso el hecho de reformar, pues puedes favorecer algunas cuestiones políticas, ¿no? Bueno, entonces el modelo de comunicación política está armado de esa manera, o sea, para que nosotros como ciudadanos, como electorado, tengamos la información política a la cual tenemos derecho. Y ese es un derecho constitucional. Tenemos derecho a la información política. Esto es importantísimo porque en el conjunto, en el coro de derechos que integran lo que yo llamo derecho de la participación política. El derecho de la participación política es un derecho gozne, ¿no? Es un derecho abanico, es un derecho que involucra otros derechos. Y dentro de esos derechos, obviamente, está el de la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho electoral, y está este derecho al que me estoy refiriendo, derecho a la información política, ¿no? Entonces, eso supone que el Estado debe garantizar que los comunicadores, que las comunicadoras generen ese ejercicio de información de manera libre y segura, cosa que en este país no pasa, ¿no? O sea, lo deseable es que pues hubiera muchos periodistas que pudieran realizar su trabajo sin ningún cortapisa, sin ningún tipo de violencia, ¿no? Y bueno, pues eso complica mucho las cosas. Como saben, la Escuela Judicial Electoral tiene un convenio con Animal Político y si les interesa este tema, tenemos un montón de material a propósito de ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas estas cuestiones que sabemos de los periodistas que eventualmente son amenazados, ya déjense ustedes por el crimen organizado, ¿no? Que dices, bueno, pues eso desgraciadamente es un mal generalizado, pero a veces por los propios gobiernos locales, ¿no? Entonces, cuestiones viciosas como el chayote, ¿no? O sea, el que haya parte del presupuesto político del presupuesto electoral del presupuesto del erario público para darle a alguien dinero y y que entonces tenga una noticia a modo y todas estas cuestiones, pues son vicios que se vienen acarreando de antaño y que al final dan al traste con el tema de la información política, ¿no? Porque entonces esa información política está sesgada o es parcial, ¿no? Porque pues de alguna forma no se está generando ese ejercicio. Entonces, este derecho a la información política, que incluso lo podríamos rastrear hasta a nivel convencional, o sea, los tratados internacionales, pues dicen que para que un Estado realmente sea democrático, pues tiene que garantizar esta libre información, ¿no? Esta libre información. Eso se suma a todo, pues, el conjunto de actividades, de acciones que tiene que ver con el acceso a la información. Eso también forma parte de este derecho a la participación política, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos derecho a pedirle a todas las instituciones del Estado que nos informen sobre las cosas que necesitamos saber,
porque eventualmente eso nos va a servir para participar políticamente, ¿no? Entonces, van de la mano, digamos, este derecho a la información política y este derecho a la información gubernamental o estatal, que van de alguna manera generándonos un tipo de opinión pública que también está garantizada y tutelada por la Constitución. Es la libertad de ideas, la libertad de pensamiento. Entonces, uno debería poder manifestar sus ideas libremente y ahí se van engarzando, si ven ustedes, todos esos derechos, todo ese conjunto de derechos, como un abanico, que son necesarios para poder participar políticamente, ¿no? Obviamente, esto en el contexto del partido político, ¿no? De las fuerzas políticas, de los institutos políticos, empezando incluso por las asociaciones políticas de las cuales el derecho electoral habla, pues van generando todos estos espacios informativos, donde pues uno llega a participar políticamente y pues ahí te informan, te dicen, oye, pero entonces hay que pedir tal documento a tal institución, ¿no? Porque para saber si hacemos o no esto, ¿no? O sea, esa es la idea. La idea es que haya un espacio informativo concretamente relacionado a la política. Por eso decía yo que se van brincando lo formal y lo material. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento que yo no he mencionado y que le pone mucho sabor a todo esto, y es la tecnología. Porque hoy tenemos que considerar que mucha de esa información se genera a través de recursos digitales. ¿Qué supone esto? Bueno, pues lo que ustedes ya se estarán imaginando, ¿no? Que muchas veces esta información puede, pues, sufrir deterioro, detrimento, puede complicarse, porque pues no se sabe de dónde vino, ¿no? Eventualmente sabemos términos que hoy pues, manejamos constantemente, pero que no, digamos, que no es fácil mapear o diagnosticar, como por ejemplo una viralización, ¿no? Es decir, este es el pan de todos los días en el sistema electoral, ¿no? Y sobre todo en tiempos de campaña más. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, el derecho y el derecho electoral también, en concreto, tiene que contar con medidas precautorias. Entonces, para evitar que alguien dañe más a una persona, ¿no? Pues dañar ya es malo, ¿no? Pero dañar en demasía, entonces, pues se tiene que en la medida de lo posible detener el acto que está generando ese daño, y entonces se toman estas medidas. Pero pues en el caso de la tecnología es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, y por eso decía que es el pan de todos los días, pues evitar, por ejemplo, que Facebook o Twitter o cualquier red social pues baje algún tipo de información, ¿no? Que está generando este tipo de problema y que eventualmente incluso puede ser penal. Sí, al final a lo mejor se pondrán las sanciones respectivas, pero evitar que genere el daño, eso es muy complicado, ¿no? Sobre todo, pues, con empresas o transnacionales que no se encuentran en nuestro país, ¿no? Entonces, en cuestión de minutos, una falsa noticia, una noticia lesiva, una noticia que tiene violencia política de género, pues puede generar un daño tremendo, ¿no? Porque se va replicando de usuario en usuario en cuestión de minutos, como les comentaba. Entonces, eso también está siendo bien interesante porque en eso que les decía de la interdisciplinariedad o de la multidisciplinariedad, pues sí, cómo se genera las ciencias de la comunicación, pero cómo se genera la comunicación digital. Entonces, eso tiene que ver también con lo que hoy llaman ciberseguridad o ciberdelitos, o sea, hacer el asunto, por ejemplo, de los peritajes digitales es muy interesante, ¿no? Seguir el patrón, seguir la huella, dónde se generó la noticia, cómo se generó, ¿no? De dónde salió, en qué momento.
hasta a cuántas personas pudo haber llegado, y porque eso va a ser importante para determinar después la sanción, ¿no? ¿Qué rango de afectación tuvo, de influencia? Entonces, ahí también la tecnología va jugando un papel importante para estas cuestiones, ¿no? Entonces, si van viendo el modelo de comunicación política es sumamente complejo, porque además también determinar qué es lo político. Ya hablamos de las ciencias de la comunicación, pero juega un papel determinante, decíamos, lo tecnológico, y obviamente ahí tiene que ver todo lo que pues los ingenieros, ingenieras en sistemas dicen, los programadores, las programadoras, y luego está lo político, ¿no? Es decir, ¿qué características tiene la noticia o la información política? Porque pues muchas veces, y ustedes lo habrán visto, como todos lo hemos visto, se disfraza, ¿no? Es que era una entrevista. Lo íbamos a entrevistar sobre una cosa personal o sobre, bueno, ahora estaba viendo que, por ejemplo, claro, se han quitado ya muchos candados, muchas cosas, pero en esto que le llaman eh, el tour de las corcholatas, ¿no? Entonces, estaba viendo, porque me llamó la atención, que Sheinbaum estaba en Veracruz, ¿no? Creo que en Coatzacoalcos, una cosa así. Y que pues se generó ahí un borlote, iban a cerrar calles y tal para que ella llegara, ¿no? Y insistían mucho los que informaban la noticia que era la llegada de la jefa de gobierno. Entonces, claro, uno como con la estructura de abogado que tienes, ¿no? Dices, o sea, ¿cómo habrá sido la solicitud de ella que es otro tema, ¿no? Porque ya hubo algunas sanciones por parte del Tribunal Electoral, pero que no quiso aplicar el Congreso Local de la Ciudad de México. O sea, ¿cómo será el mecanismo? Es decir, pido permiso para ir a Coatzacoalcos a hacer campaña. No sé si se ve raro, pero es decir, va en calidad de jefa de gobierno, o sea, es decir, la recibe el gobernador de Veracruz, y entonces estaba yo como rastreando qué es lo que... No, va a una conferencia magistral. Entonces va en su calidad como de académica, pues me imagino que pidiendo un permiso o ni siquiera pidiéndolo, informando que se ausenta de sus actividades porque pues iba en un día laboral a otro estado, ¿no? a hacer, o van luego a presentar libros o a reunirse con grupos específicos, pero volvemos al tema, ¿no? O sea, es decir, lo que antes se llamaba actos anticipados de campaña, ¿no? Pues es muy, digamos, esto que yo estaba diciendo de estirar la liga, de encontrar los huecos, ¿no? Le cambias el nombre, lo pones de otra forma, lo presentas, y al final, o sea, es como, pues como una, no sé si la metáfora alcance, pero como una especie de persecución, ¿no? O sea, es decir, el derecho electoral va ahí detrás tratando de advertir, utilicé yo ese verbo, ¿no? Que pues que eso no está tan bien, ¿no? Porque pues estamos todavía en 2023, o sea, ni siquiera ha empezado, ¿no? El periodo electoral, que por cierto se acortó, pero otra vez por esa razón, ¿no? Porque si todavía no estás en periodo electoral, el periodo electoral debía empezar como en septiembre, octubre, algo así, ¿no? Según, y ahora va a empezar hasta diciembre. Entonces, claro, tú dices, bueno, todo esto hasta ese momento, pues no es ni pre-campaña, ¿no? Entonces, ahora, la, ¿es necesario que la gente entienda esto o no? O la gente lo entiende y dice, está mal, ¿no? Está mal que ya desde ahorita se estén presentando cuando todavía tenemos de por medio dos elecciones, no sé, en Coahuila y Estado de México, no lo sé, pero la cuestión es que al final, como en muchos otros casos, el derecho no alcanza. O sea, el derecho puede estar ahí persiguiendo, siempre es como el coyote y el correcaminos, ¿no? O sea, siempre está ahí, pero nunca lo alcanza, ¿no? Y
y no sería mejor un modelo, o sea, además de lo penal y todas estas sanciones, además de lo sancionatorio, es un modelo más ético, ¿no? O sea, donde el propio actor político pues se regulara, ¿no? Y evitara pues estas cuestiones, ¿no? Alguien diría, no, de eso se trata la política, de sacar ventaja, utilizando las reglas, o no sé, o alterándolas. Por ahí creo, escuché que Ebrard en una de estas conferencias decía, parece que nos van a multar por esto, ¿no? Pero de una vez vamos haciendo la vaquita, ¿no? Y ya pedí ahí la cooperacha para pagar la multa. Bueno, a eso hemos llegado. Así un poco esta es la cuestión de cómo opera el modelo de comunicación política. Siempre ha operado así, obviamente, ¿no? O sea, me refiero a que tratando de encontrar cómo utilizarlo pues para sacar provecho de él, aunque insisto, yo considero debería de ser importante también empezar a hablar de un tipo de ética, ¿no? Porque pues finalmente para el periodista, para el informador, la informadora de esos lugares, pues el que esté ahí alguna de las corcholatas, pues es una información que tiene que replicar, ¿no? O sea, se vuelve noticia, quieras o no. Y entonces ahí se vuelve como una especie de cascada. Sí, ya es incontrolable, ¿no? O sea, ya se sabe de control porque pues son 10 medios locales comunicando esa noticia, ¿no? Pero, a ver, bien, 10 medios locales comunicando esa noticia se volvió entonces propaganda electoral. Sí se nota, ¿no? Está interesante, ¿no? O sea, porque además pues, ahí ya se sale absolutamente de control, ¿no? O sea, o un influencer que dice, miren, me saqué una foto, aquí estoy con alguna de las corcholatas y tal. Bueno, y entonces el tema es si deberíamos entonces ya soltar de plano los amarres y dejar pues ya que la gente decida o seguimos bajo este modelo de vigilancia, de advertencia, diría yo. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? Aquí sí creo que podemos abrir un pequeño debate, ¿no? Para este asunto. ¿Ustedes, o sea, creen que deberíamos seguir con este modelo? Gabriel, adelante. Buenas noches a todas y todos, maestro. Yo creo que, digo, siempre como buenos abogados, como lo comentó hace un rato, siempre le encontramos la manera de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces, lo que mencionaba ahorita de las conferencias ha sido un modelo que posiciona al interesado, ¿no? Alguno de las corcholatas o de cualquier otro partido. Otro modelo que también me he dado cuenta es el de los espectaculares, pero que publicitan una revista. Pero la portada es una persona, ¿no? Un candidato, ¿no? De las corcholatas. O aquí en Michoacán, el que ha aparecido en estas revistas, no recuerdo cuál es el exgobernador. Entonces, es también una forma de darle la vuelta, porque ellos se publicitan de una manera que no está bien regulada, ¿no? Entonces, estas maneras de publicitarse, bueno, siempre van a existir, ¿no? Y pues son de las prácticas que, aunque estén denunciadas, aunque los partidos contrincantes las denuncien, es posible que únicamente se quede en la multa. Y ya saben que va a ser una multa, va a ser una cuestión monetaria que van a poder solventar. De lo que mencionó de la lista de personas sancionadas por violencia pública en razón de género, a mí me parece que era una medida todavía más efectiva que una cuestión penal, porque les cortaba toda la carrera política, el plan político a futuro. Entonces ya no podían ser candidatos ni a diputados, a presidentes municipales o a senadores, no sé. Me parece una sanción más efectiva que incluso una sanción penal, ¿no? Y yo, como todos, también vimos lo de las revistas, que ni existía la revista, creo, ¿no? Fue en el Estado de México, ¿no? Entonces aparece así como si estuviera en una portada de revista,
y entonces tú dices, bueno, no es publicidad electoral porque está promoviendo la revista, algún tipo de entrevista, pero es lo que dices, ¿no? Pues es una simulación, ¿no? Es un engaño y al final, pues sí, se queda en la multa que además, pues tienen hasta presupuestada, ¿no? O sea, saben que, o sea, que se pueden exceder hasta allá y que al final, pues solo va a haber esa multa, ¿no? Y no va a haber nada más allá. Tienes razón, ¿eh? Es más eficaz y efectivo, pero también eso lo está combatiendo el plan B, el tema de anularles la candidatura, ¿no? Claro, porque les pegó en dos casos, ¿no? Es el caso se acordarán del gobernador, el que era candidato a gobernador en el estado de Guerrero, ¿no? Y pues por ahí es donde como que han ido explorando para ir quitando esas cuestiones, ¿no? Y que al final siempre con ese pretexto que les decía, ¿no? Que sea el pueblo el que decida, ¿no? El problema es ese, ¿no? Si podemos ya contar con una madurez política como para decidir por nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Sí, muy interesantes datos y cuestiones. ¿Quién más nos regala un comentario, una palabrita? Adelante, anímense. Después vi que se unió José Gamaliel. Bueno, si no, bien, vayan pensando, les digo todavía de todas maneras, el lunes vamos a seguir con este tema. Y pues bien, ese es el modelo de comunicación política y efectivamente, pues así como lo comentaba Gabriel, tenemos múltiples estrategias, ¿no? Estratagemas que se utilizan para, pues eventualmente llegar al electorado. Sí, Neymar, adelante. Hola, buenas noches. Este, Maestro, yo considero que el modelo de comunicación política sí debiera de modificarse un poco, porque como usted dice, ya nadie hace caso de las multas y comparado, a lo mejor va a ser un poquito, extraña la comparación, pero es como cuando no se toma en cuenta el plagio. Si no hay sanciones realmente ejemplares, nadie va a dejar, o sea, no se va a poder quitar el plagio. Y es algo así como lo que sucede con las sanciones a los partidos que no hacen caso, o sea, dicen, bueno, me sale más barato pagar la multa y además pues, realmente no la pagan de su bolsillo porque se les descuenta de la erogación de los pagos que se les dan bimestral o trimestralmente, entonces dicen, ay, bueno, pues sí, ya no me vas a dar tanto dinero, pero ese dinero sale del erario, o sea, no es dinero de los partidos realmente, entonces, bueno, es como al hijo, ¿no? Pues te voy a recortar la mesada, pero le sigo dando dinero. Entonces, yo creo que sí debiéramos de cambiar la manera de sancionar, o ¿para qué? Pues para que sí cambiara un poco la consecuencia de cometer actos anticipados de campaña o etcétera. Sí, medidas ejemplares, se dice, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Sí, creo que un poco me imagino que pues habrá consenso en ese asunto en un diplomado como este, porque obviamente uno entiende que el derecho penal electoral tendría esa finalidad de generar esas medidas ejemplares para evitar y desincentivar esos actos, ¿no? Porque efectivamente, como lo dices, Neymar, es un abuso, ¿no? Porque es sobre el propio o sea, dice, bueno, pues sí, como dices tú, me quitan dinero, pero pues es dinero que no es de ellos, ¿no? O sea, en realidad, pues es dinero que cada vez con la fiscalización, pues tienen que estar justificando. Entonces, a veces, pues, de todas maneras, lo iba a devolver, ¿no? O sea, si no lo ejercía, o que me lo quiten, pero luego me emparejo porque conseguí tal o cual cargo, ¿no? Y hasta hacen cálculos, ¿no? O sea, decir, bueno, pues sí, me van a multar, pero al final cuando lleguemos ahí vamos a tener tanto de presupuesto, efectivamente se hace un círculo vicioso terrible, ¿no? Ahora, yo decía también
que sí, obviamente son medidas que aquí el juego es ese, ¿no? O sea, es decir, tú tendrías que ir quitando o aligerando las sanciones en la medida en que fuera creciendo la responsabilidad. O sea, en medida en que los partidos políticos, los políticos fueran más responsables, fueran más honestos, ¿no? Pero aquí vamos quitándolas y no va viendo lo otro, ¿no? O sea, no va viendo un modo que veamos que realmente los políticos y los partidos políticos están tratando de comportarse adecuadamente. Y sí, pues estamos ahí. Entonces, pues la solución por ahora esperable sería, porque no creo, sinceramente no creo que aumenten las sanciones. Como les digo, la tendencia es incluso a quitarlas. Entonces, la única esperanza que tenemos es que realmente la sociedad se vuelva más exigente. O sea, que la sanción sea una sanción social, no voto por ti, ¿no? O sea, me desafilio, ¿no? No estoy ya contigo, porque al parecer, pues la tendencia es al contrario. Sí, Neymar, adelante. Lo que pasa es que el desafiliarse va a ser bien complicado, maestro, porque incluso no necesariamente los únicos afiliados a los partidos son los que votan por ellos. O sea, el padrón de afiliados que tiene, por ejemplo, cualquiera de los partidos, pues es mucho menor al número de porcentaje de votos que obtienen en alguna elección. O sea, hay mucha gente que vota y que no está afiliada. Entonces, yo aquí la verdad es que todo es, o sea, son una serie de medidas de cambiar el sistema electoral, no tanto el sistema de comunicación política, yo le vería, porque por un lado tendríamos que legislar en razón, bueno, mucha gente va a estar súper en contra de esto, pero yo considero que sí debería de subir el umbral para ser un partido político, o sea, más del 3%. ¿Por qué? Porque incluso en algunos lados, hasta con el 3% tienen derecho a, bueno, pues ya me estoy metiendo en temas de representatividad, pero, o sea, aquí la cuestión es que fueran menos partidos, a lo mejor cambiar la fórmula de con la cual ellos tienen el financiamiento público, que es una fórmula que no ha cambiado prácticamente desde Cedillo, se me hace, modificar esta forma de repartición de dinero público y a lo mejor sí reducir tiempos de campaña, no sé, son como varias medidas que a lo mejor ayudarían un poco a contrarrestar el efecto y a lo mejor regular mejor lo que usted dice, maestro, el modelo de comunicación política, pero de tal forma que los obligaran a hacer un uso más a conciencia de lo que es la comunicación política, para que no se dieran que pagan influencer, que no sé, o sea, a lo mejor una reglamentación, si no hay sanciones, como usted dice que la tendencia es a quitarlos, pues por lo menos a que haya solamente ciertos canales, o sea, para que no se permita este tipo de, que ya contrataron a un futbolista o a un deportista de, no sé, o sea, yo creo que son una serie de medidas transversales, si se puede decir, porque realmente, por ejemplo, todos los millones y millones de personas que votan así como que en cascada, pues estoy segura que ni siquiera conocen la ideología de un partido. No sé, pues, ni idea. No tienes razón, o sea, es que es muy complejo el asunto, ¿no? Y la solución debe ser integral. O sea, porque es cierto, o sea, se ha demostrado estadísticamente, y no solo el caso mexicano, en muchos otros lugares, que hay los indecisos, ¿no? Que hay una función determinante de un electorado de indecisos e indecisas que, como dices tú, van a afectar la balanza en una elección y que además lo pasó, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, ¿no? Y que es un tema también que tiene que ver con los populismos. Entonces, de repente, y le trastorna todas las especulaciones que pueden hacer estas predicciones que hacen los estadistas, ¡pum!, de repente todo eso se van para allá, ¿no? Y entonces tú dices, es muy peligroso porque eventualmente una noticia
que además es como se ha construido así el modelo de comunicación política, muy apegado, digamos, a estos estándares norteamericanos, ¿no? Del escándalo o de buscarle el expediente secreto, ¿no? Del político en cuestión para derrotarlo en el último minuto, que lo vemos casi en todas las películas, pero sí funciona también acá, ¿no? O sea, constantemente por eso están sacando estas noticias que van a desacreditarlo y que van a influir en esa porción del electorado que es indeciso y que de repente, pues eso, incluso utiliza, como lo dijiste, el caso de los influencers, ¿no? Del Partido Verde Ecologistas, al final, pues sí termina impactando de algún modo y en una primera vez se salieron con la suya, ¿no? Porque pues era difícil por el tema probatorio saber que efectivamente habían sido ellos. En un segundo momento, pues el tribunal se puso las pilas y dijo, oye, pues hay contratos, ¿no? Hay un mensaje que es unitario, que están fácilmente podemos demostrar esto, y ahí pues se pudo proceder a hacer una multa ejemplar, ¿no? Pero seguramente las estrategias seguirán, o sea, seguirán inventándose cómo hacerlo. Como dijiste tú, el otro tema, el tema de la tiktokización de lo electoral, que es tremendo, es terrible, ¿no? O sea, es decir, puesto que se ha depreciado el modelo de comunicación política, la gente dice, ay, mira, qué chistoso este candidato, está bailando así bien curioso, mi voto, ¿por qué? Porque tiene miles de seguidores. Oye, pero seguidores no significa simpatizantes. O sea, puedes tener miles de seguidores en TikTok y no quiere decir que el señor, la señora en cuestión tengan ideas importantes o que vayan a tener un liderazgo trascendente en la sociedad, ¿no? Está confundiendo mucho por ahí. Yo di una conferencia que se llamaba Notoriedad en el Derecho Electoral, ¿no? O sea, cómo se está trasladando hacia allá. Mientras que antes el modelo era, bueno, eso, el modo honesto de vivir, una buena propuesta política, ¿no? Ahora es que tenga notoriedad, o sea, que le sigan muchas personas, y por ahí va todo, ¿no? Creo que el tema hasta ahora del concierto de Rosalía va por ahí, ¿no? Es decir, cómo llegamos a ese sector que, trajo a Rosalía, yo voto, o sea, cerrado de ojos, ¿no? Estamos yendo hacia allá, pero insisto, no sé si el tema vaya a ser por las sanciones, no sé, o sea, creo que sí tiene que ser un tema más de cultura cívica, que es difícil, es de mediano o largo plazo, que la gente sea más consciente de estas cosas, y bueno, pues, o sea, es que va a gobernar, ¿no? No va a ser promotora de conciertos, ¿no? O sea, era como decir, vamos a votar porque tiene un copete bonito, pues vamos a votar porque trae buenos artistas, ¿no? Pues o sea, que en los 6 años que gobierne va a traer grandes artistas para el esparcimiento del pueblo, ¿no? Pues eso es populismo, ¿no? Está complejo, pero bueno, tendremos que encontrarle el modo. Lo cierto es que lo primero, pues, es aplicar un pensamiento crítico a todas estas cuestiones, ¿no? O sea, generar esa autocrítica y compartirle a la gente esta visión. Sí, Neymar, adelante. Tienes cerrado tu micro. Que ya por último, nada más 2 cosas. Una, yo sí quiero ir al concierto de Rosalía. No sé qué. Y 2, no, yo creo que lo que usted dice sí es generacional. O sea, que tú eres motomami. Soy motomami, sí. No, lo que pasa es que, mire, yo creo que sí es generacional el cambio, pero si nos ponemos a ver los avances que ha habido en cuanto a la mentalidad de todos los ciudadanos y a la construcción de ciudadanía que ha venido haciendo tanto las autoridades electorales administrativas como las jurisdiccionales, sí hemos avanzado, o sea, no es la misma pensamiento crítico que hay en la sociedad de hace 12 años al que tenemos ahora. Y yo creo que sí se puede, pero va a ser lento, va a ser paulatino, va a ser en la medida que haya acciones como esta, como la que también está haciendo la escuela, en educar a miles y miles y miles de personas en estos temas y poco a poco se va cambiando esa conciencia que usted habla, maestro, pero pues no vamos a ver los cambios así tan rápido como quisiéramos, pero a lo mejor en 10 años vamos a estar viendo
diferente tipo de llevar una campaña. Yo creo que lento, pero sí hemos avanzado. Sí, yo creo que el hecho de que la Escuela Judicial Electoral siga en pie y sigamos estos cursos y haciendo como ese efecto dominó, yo tengo también esperanzas. Creo que ese es el camino, ¿no? Más largo, más complicado, pero ese es el camino, ¿no? O sea, entonces replicar y o sea, que la gente entienda eso, ¿no? O sea, que al final de cuentas es determinante, ¿no? O sea, que no es, es mi voto y ya, no, o sea, es un tema de tomar conciencia de lo que implica lo político, participar constantemente y no dejarlo todo solo a la elección, ¿no? Y que el modelo de comunicación política solo tenga que ver con eso. Tiene que ver con cómo nos comunicamos políticamente todos los días y que la responsabilidad sobre el compartir información política sea de todos y de todas. Porque ¿quién genera esa viralización? Nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando nosotros damos like, alimentamos el algoritmo, ¿no? Cuando nosotros, pues peor aún, compartimos, pues aumentamos que esa noticia se difunda, ¿no? Entonces, bueno, pues verificar cuál es el origen de la noticia, lo que yo llamo la alfabetización digital urge, ¿no? De dónde viene, antes pues había una iniciativa que era así, ¿no? Verificado, entonces le ponían sellos, ¿no? Vamos a decirlo así. La información tendría que tener sellos, porque hay información que efectivamente puede lesionar. Y ahora políticamente está de moda eso, ¿no? O sea, es decir, sueltas por ahí una noticia que es falsa y después la noticia destruye todo y ya después cuando la desmienten, ya de todas maneras ya tuvo su efecto, ¿no? O sea, la gente ya se hizo una idea, ya tomó una postura, ¿no? Ya no importa lo que les digas, ¿no? No, pero es que mira, ya salieron, no, ya creyeron lo otro, ¿no? Entonces sí es un tema complicado, pero pues esperemos que poco a poco lo vayamos descubriendo cómo atenderlo. Pues muy bien. Miren, es viernes, no hay que abusar, ¿no? Tampoco del pensamiento crítico. Lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a ver de todas maneras lunes, misma hora, mismo canal. Les agradezco mucho su atención, sus participaciones, Gabriel, Neima, y les seguimos el lunes con mucho entusiasmo y mucho ahínco. Disfruten mucho este fin de semana y ya estaremos viéndonos el lunes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Buen fin de semana. Muchas. Gracias, Moni. Nos vemos.